Hola, soy Jesse Reyes, consultor en Quanti Solutions, y en este breve video te voy a dar algunos consejos que te ayudarán a tomar la mejor decisión al momento de elegir un switch. De acuerdo a las mejores prácticas en arquitectura de redes, existen tres capas de conectividad: la capa de acceso, la capa de distribución y finalmente la capa de núcleo o core. A continuación te explico cada una de ellas. Capa de acceso. Los switches que se encuentran en la capa de acceso son los más cercanos a los clientes y aquí se conectan los dispositivos finales de usuarios como computadoras, teléfonos de escritorio, etc. Típicamente los anchos de banda de 1 gigabit son suficientes y se usan cables de cobre para las conexiones, aunque existen variantes de fibra óptica. La capa de distribución. Los switches en la capa de distribución se encargan de interconectar a los switches de la capa de acceso y de ofrecer conectividad a los servicios de red. El ancho de banda de los enlaces en esta capa típicamente se encuentran en el orden de los 10 gigabits y se puede combinar el uso de cobre con fibra óptica. Capa de núcleo. La capa de núcleo interconecta las capas de distribución y procesa de forma eficiente grandes cantidades de tráfico. El ancho de banda de los enlaces en esta capa es más alto y va desde los 10 gigabits hasta los 100 gigabits, utilizando exclusivamente fibra óptica para las conexiones. Cuando se utilizan las tres capas correctamente, el diseño adquiere escalabilidad, lo que significa que si la red crece, se pueden añadir más switches en cada capa e incrementar el tamaño de la red de una forma sencilla y eficiente. Existe una variante de esta arquitectura en donde las capas de distribución y núcleo se convierten en una sola, conservando los beneficios y modularidad del diseño de tres capas. A esta variante se le conoce como diseño de núcleo contraído, y es muy común en pequeñas y medianas empresas debido a los ahorros económicos que ofrece. Ahora bien, dependiendo de las funciones que le vayamos a dar a nuestro switch, será la capa en la que se encuentre y las capacidades o características que necesitará. Hoy nos enfocaremos en los switches de la capa de acceso y distribución, que son los más comunes. Switches de acceso. Lo primero que debemos de considerar al momento de elegir este tipo de switches es la densidad de puertos, la cual depende de la cantidad de usuarios o dispositivos que vayamos a conectar. Estos switches típicamente pueden ser de 8, 24 o 48 puertos. El segundo punto a considerar es el PoE o Power over Ethernet por sus siglas en inglés. El PoE es una tecnología que permite otorgar energía eléctrica a través del cable de red a los equipos como teléfonos o access points. Si se requiere energizar equipos usando PoE, podemos adquirir un switch que ofrezca una cantidad de watts acorde al número de equipos que vamos a energizar. Típicamente se usan 370 watts o 740. Aquí es importante sumar la carga eléctrica de los equipos que se conectarán a cada switch y asegurarnos de que nuestro equipo tenga la capacidad de ofrecer ese poder. Adicionalmente, yo te recomiendo utilizar un margen de seguridad y recuerda, nunca es bueno utilizar un equipo al 100% de su capacidad. Lo recomendable es 70%. El tercer punto a tomar en cuenta es el tipo y la cantidad de los uplinks o enlaces de subida. Estos son los enlaces que interconectan los switches entre sí y el ancho de banda es muy importante porque por esos cables o fibras fluye el tráfico hacia las capas de red superiores y no vas a querer crear un efecto del tipo cuello de botella. Entonces, si nuestros uplinks van a ser con cables de cobre, necesitamos que nuestro switch tenga los puertos uplink para este tipo de conexión. Por cierto, usando cobre, el ancho de banda máximo que podemos tener es de 1 gigabit a no más de 100 metros. Si usamos fibra, podemos tener anchos de banda superiores, pero necesitamos que nuestro switch tenga los puertos adecuados para la fibra. Adicionalmente, tendrás que contar con los transceivers para conectar la fibra al equipo. Al momento de elegir el transceiver debemos de considerar la distancia que deseamos cubrir, ya que entre mayor alcance el transceiver es más costoso. Se pueden cubrir distancias desde 550 metros y hasta 80 kilómetros. Finalmente, es importante considerar que si necesitamos aumentar el nivel de redundancia y facilitar la administración, podemos recurrir a switches apilables. Esto es usando la tecnología de stack, en donde interconectamos varios switches entre sí a través de conexiones especiales, obteniendo una mayor densidad de puertos y resiliencia en caso de falla de nuestros enlaces de subida o fallo en las fuentes de poder.
Listo, estos son algunos de los factores básicos que debemos de considerar al momento de elegir un switch. Si tienes alguna pregunta, no dudes en ponerla en la sección de comentarios, o bien ponte en contacto con nosotros para recibir asesoría experta de acorde a las necesidades de tu negocio. Si te gustó el video, regálame un like y no olvides suscribirte al canal. Nos vemos pronto.